Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a ver las sucesiones aritméticas, ¿vale? Una sucesión aritmética o una progresión aritmética no es más que una sucesión, digo progresión porque en algunos libros la llama progresión, ¿vale? No es más que una sucesión de números en las que se van sumando una cantidad fija, ¿vale? Que se llama diferencia de un término a otro. Si no es el primer vídeo que veis de sucesiones, os recomiendo que veáis el anterior, donde se explican los conceptos básicos, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Pero si no, tampoco pasa nada, esta es muy sencillita también. Una sucesión aritmética sería, pues por ejemplo, algo así, 3, 5, 7, 9, y así hasta el infinito. Sería una sucesión de números en la que el siguiente se va obteniendo siempre sumando una cantidad fija, que se suele llamar diferencia de, al anterior, ¿vale? De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Sumar 2. De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Sumar 2. De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Sumar 2, ¿vale? Así. Entonces, la diferencia, como ya digo, la definimos de, en este caso, sería 2, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber hacer con una sucesión aritmética? Pues tenemos que saber, por ejemplo, calcular el término general. Calcular el término general es hallar la fórmula que me dará cualquier término de la sucesión. Recuerdo que los términos de la sucesión eran subelementos. Este es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, así. Pues si yo quiero saber cuál es el término 25 sin tener que hacer los 25 restantes, sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿vale? Pues necesito la fórmula general. Y para las sucesiones aritméticas, si sabemos que hay una sucesión aritmética, el término general, el a sub n, siempre va a ser igual a el primer término, a sub 1, más n menos 1 por d, ¿vale? Siendo a sub 1 el primer término, d la diferencia de la sucesión aritmética, en este ejemplo el 2, y luego n, tanto aquí como aquí, n sería el lugar que ocupa el término que quiero calcular, es decir, si es el primer término 1, si es el término 10, el 10, y si es el término 1.000.000, pues 1.000.000, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera calcular este el 1, 2, el 3, el 4, pues por ejemplo el término 5, que sé cuánto me tiene que salir el término 5, sé que tiene que salir 11, ¿no? Pero vamos a hacerlo con la fórmula. Si yo quisiera calcular el a sub 5, pues ¿qué pondría aquí? Pues pondría a sub 1 más el a sub 1, ¿cuánto vale? Perdón, no lo pongo aquí. A sub 1 es el primer término. Tengo que saber, para conocer una sucesión, tengo que saber el primer término y la diferencia. O, ahora veremos, algún término si sabemos el puesto en el que ocupa, ¿vale? El primer término y la diferencia, pues yo pongo aquí el primer término, que es 3. El n es el que quiero calcular, en este caso el 5, 5 menos 1. Y luego la diferencia, que en este caso es 2. Y ya está, uy, sin paréntesis. Hago esta cuentecita. A sub 5 es igual a 3 más 5 menos 1, 4 por 2, 8. Que eso es 3 y 8, 11, como habíamos dicho, porque 9 más 2 es 11, ¿vale? He hecho el a sub 5 porque es muy fácil de comprobar que no salió bien, pero esto en realidad no tendría sentido calcular el a sub 5 porque es mucho más fácil sumar 2 aquí y ya está. Pero si yo quisiera calcular el a sub 25, el a sub 50, el a sub 10 millones, ¿vale? Pues no voy a estar sumando 10 millones de veces. Hago esa cuentecilla y ya está. Así es como, eso es lo que es una sucesión aritmética. Esta es la fórmula general del término general, ¿vale? Y así es como lo usamos para calcular algún término en concreto. Seguimos con la sucesión aritmética. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué tipo de ejercicios me voy a encontrar que me van a pedir con respecto a la sucesión aritmética, ¿vale? Pues con respecto al término general me pueden dar una sucesión y pedir que calcule el a sub n. O me pueden dar un término cualquiera de la sucesión, ¿vale? Y la diferencia y que calcule también el a sub n. Y una vez calculado el a sub n me pueden pedir que calcule el término 100 o el término 500, ¿vaya? Vamos a ponerlo, por ejemplo, hay el a sub n y el a sub 100, por ejemplo, el término número 100. Vamos a añadir eso para que el ejercicio sea un poquito más interesante, ¿vale? Entonces, de esta sucesión es muy fácil porque esta sucesión me la dan y entonces de aquí rápidamente puedo identificar cuál es el primer término, el a sub 1, que vale 8, y puedo rápidamente identificar cuál es la diferencia. ¿Cuánto va de aquí a aquí, o cuánto va de aquí a aquí, o cuánto va de aquí a aquí? De 8 a 3 hemos restado 5, van menos 5. De 3 a menos 2 hemos restado 5. De menos 2 a menos 7 hemos restado 5. Sí, la diferencia es menos 5, ¿vale?
Pues ya que es el primer término, la diferencia, no tengo más que aplicar la fórmula. La fórmula del término general a sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. A sub n es igual a sub 1, que es 8. ¿Vale? El n lo dejamos tal cual, n, porque ahora estamos hablando del término general, n menos 1, y por la diferencia que es por menos 5. Ya está calculado, ese sería el a sub n, la fórmula del término general, ¿vale? La fórmula que me va a dar cualquier término. Y ahora hago el siguiente apartado, que me piden que calcule el término número 100, ¿vale? Pues entonces ahora calculo a sub 100, y entonces no tengo que más que coger esta fórmula del término general y sustituir la n por 100. A sub 100 es igual a 8 más 100 menos 1 por menos 5, ¿vale? Y ya está, puedo hacerlo. A sub 100 es igual a 8 más 100 menos 1 es 99, que multiplica a menos 5 por menos 5. Y eso es igual a 8 más 9 por 5, bueno, menos 9 por 5, 45, me llevo 4, 9 por 5, 45 y 4, 49. 425 hasta el 8, o sea, 8 menos es 87, ¿no? Menos 8, 80, sí. Entonces sería menos 487, 7 y 8, 15, correcto. Pues ese sería el término a sub 100. El término a sub 100 sería el menos 487. Hemos respondido a lo que me pide, que es la fórmula general, que sería esta, y luego el término a sub 100, que lo sacamos evidentemente de la fórmula general, simplemente sustituyendo la n por 100, ¿vale? Así es como hacemos este apartado. Vamos con el siguiente. El siguiente ya no tengo el primer término, ¿vale? En la fórmula general me aparece el primer término, pero en realidad la fórmula general la puedo adaptar a cualquier término. Me explico. Si esta es la fórmula general, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Hay una manera de deducirlo y tal, pero bueno, lo pongo en la fórmula directamente. Otra manera de hacerlo con cualquier término sería, en vez de poner aquí a sub 1, poner a sub k, el que sea, en este caso sería el 4, más n menos k, el que sea, por d, ¿vale? Voy a hacerlo para que lo entendáis. En este caso, k sustituye al primer término, entonces ya no estamos hablando del primer término. Entonces ya no pongo aquí un 1 ni aquí un 1. Pongo k, que será el lugar que ocupe el término que conozco. Yo conozco este término, que es el menos 7, pero ocupa el lugar 4. Eso es k. En este caso, k vale 4, porque es ese el término que conozco, el que está en el lugar número 4. Y hago la fórmula igual. A sub n es igual a sub k, que en este caso es menos 7, más n menos k, que sería n menos 4, y por la diferencia que es menos 5, ¿vale? Y esa es la fórmula general de esta sucesión. Que si os fijáis, el término 4, 1, 2, 3 y 4 es el menos 7 y la diferencia es menos 5. Esta sucesión es la misma que esta, me han dado el mismo ejemplo de dos maneras distintas, ¿vale? Sin embargo, aquí este término general no se parece a este, ¿verdad? Este es 8, este es menos 1, aquí es 1, aquí es 4, sin embargo es equivalente. Lo único que hace ese término general es empezar en el a sub k, desplazarlo un poquito, pero si calculo el término 100, me tiene que dar el mismo, puesto que es la misma sucesión, es un término general que es equivalente, ¿vale? Si quiero tener exactamente la misma fórmula, pues lo que haría sería calcular el a sub 1. Calculo el a sub 1 con esta fórmula, y una vez que la tengo ya no puedo usar esta fórmula y tener exactamente la misma fórmula, como queráis. Si os piden la fórmula general basada en el primer término, pues podemos hacer eso. Calculamos el a sub 1. Vamos a calcular el a sub 1. Entonces simplemente, donde ponga n pongo 1. Y me queda, voy a hacerlo del tirón. 1 menos 4 es menos 3. Menos por menos, más. Menos 3. O sea, 3 por 5, 15. 15 menos 7, pues 8. Ese sería el primer término, el a sub 1, el 8, efectivamente, como nos tenía que salir. Entonces, ya que sé el primer término y sé la diferencia, pues ya sí que puedo expresar la fórmula normal y corriente. A sub n
es igual a 8 más n menos 1 por la diferencia que es menos 5. Y ahora sí podemos ver exactamente que me sale la misma fórmula, exactamente la misma, porque es la misma sucesión. Aunque esta es equivalente, es lo mismo. ¿Vale? Es otra manera de escribir el mismo término general, pero es el mismo. Vamos a comprobar que es el mismo calculando el término 100. Lo haríamos calcular el término 100 con esta fórmula y nos había salido en menos 487. Ahora, si lo calculo con esta fórmula, es que estoy haciendo dos veces lo mismo, ya está hecho. Por eso voy a calcularlo con esta fórmula, a ver qué nos sale. Si nos sale el mismo término, ya está claro que esto y esto es completamente equivalente, ¿vale? Vamos a calcularlo con esta de aquí. Vamos a calcular el a sub 100, ¿vale? Y entonces me queda menos 7 más n, que vale 100, menos 4 por menos 5, ¿vale? Entonces, el a sub 100 menos 7, 100 menos 4 es 96, me queda, me voy a poner menos ya, 96 por 5, que sería 6 por 5, 30, me llevo 3, estoy haciendo 96 por 5, 6 por 5, 30, me llevo 3, 9 por 5, 45 y 3, 48. Menos 7, menos 480, menos 487, que es exactamente lo que nos salía antes. Con eso queda comprobado que efectivamente, por si teníamos dudas, estaba claro, pero por si teníamos dudas, por si alguien dice, ¿cómo va a salir lo mismo si tiene otros números? Pues es equivalente, ¿vale? Entonces, lo mismo da calcular el término 1, el 2, el 3, el 500 o el 100 con esta fórmula que con esta, las dos son las mismas. Una la utilizo cuando no sé el primer término, sino que sea el término enésimo el que sea, ese valor pasa a ser k y k, y la otra la uso cuando conozco el primer término, ¿vale? Así es como hacemos este ejercicio en el que me pedía calcular el término general y el término número 100 de unas sucesiones, o bien sabiendo el primer término y la diferencia, o bien sabiendo un término cualquiera, el lugar que ocupa y la diferencia. Seguimos con la sucesión aritmética y lo siguiente que tenemos que saber hacer con una sucesión aritmética es la suma de los n términos consecutivos, ¿vale? Vamos a sumar los 100 primeros términos o los 50 primeros términos, o vamos a sumar los términos desde el 25 hasta el 50, o sea, desde el que ocupa el lugar 25 hasta el que ocupa el lugar 50, lo que sea, ¿vale? Y eso es muy, muy sencillito, tiene su fórmula, se aplica y ya está. La fórmula de la suma de los n términos consecutivos es el primero de esa serie, no sé por qué siempre pongo más en vez de 1, el primero, a su 1, o el que sea, ¿vale? Si pongo de los 100 primeros sería el 1, si empezamos a partir del 50, pues 50, el que sea, más el a sub n, el último término de esa serie, ¿vale? Eso se suma, se multiplica por la cantidad de términos que haya, es decir, si estoy sumando los 100 primeros, pues por 100. Si estoy sumando del 1 al 10, pues por 10, los términos que haya. El sub n por n, dividido entre 2, ¿vale? El primero más el último por el número de elementos que haya, dividido entre 2, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8... Vamos a así, ¿vale? Y vamos a sumar, por ejemplo, esos 4 primeros términos. Vamos a hacerlo primero a mano para ver cuánto sale y luego hacerlo con la fórmula para ver que es verdad. Claro, a mano con 3, 4, 5 términos se puede hacer, pero claro, si tienes que sumar 1000 términos, 10.000 términos, 100.000 términos, pues no es algo, no sale, pues multiplico por 10.000 o es una cuenta que hay que ir haciendo. Solo me lo salva esta fórmula que me permite hacerlo del tirón, ¿vale? Entonces, si hago lo primero, que sería 2 más 4 más 6 más 8, pues sería 2 y 4, 6, 6, 6, 12 y 8, 20. Pues me saldría 20, eso es muy fácil de hacer y ya está. Simplemente vamos a hacerlo con la fórmula para comprobarlo. ¿Cómo sería? Bien, ¿cuál sería el primer término de mi sucesión a su 1? Pues el 2. ¿Cuál sería el último término que estoy sumando? Pues el 8. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, hay 4 términos, o el 8 es el a sub 4, el que ocupa el cuarto lugar, como queráis verlo, n vale 4. Ya aplico la fórmula. S es igual a 2 más 8 por 4 entre 2. 2 más 8, 10 por 4, 40. 40 entre 2, 20. Como veis, sale exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Esta es la fórmula para la suma de n términos consecutivos.
Vamos a hacer otro ejemplito y a la vez os voy a contar una historia, una anécdota que suele venir en los libros de matemáticas y que me parece divertida y curiosa y además te ayuda a recordar esto un poco, ¿vale? Vamos a hacer la serie normal y corriente, o sea, la serie aritmética de diferencia 1, la más básica, que sería 1, 2, es decir, todos los números naturales, esta serie, ¿vale? Pues vamos a calcular la suma de los 100 primeros términos. Esto fue un castigo de un profesor de primaria a los nenes que estaban muy revoltosos y tal, y les dijo, pues por haberos portado mal, me vais a sumar todos los números del 1 al 100, ¿vale? Claro, los nenes no saben esa fórmula, ni siquiera existía esa fórmula cuando los tiempos que os estoy contando esta anécdota, ¿vale? Entonces los nenes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer, pues, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28. Así está el 100. Podéis probar a hacer la prueba, se os van varias horas sin problema, ¿vale? Hasta que uno de los chavales que estaba allí dijo, vamos a ver, tengo que ir sumando todo esto y lo último sería 98, 99 y 100. Tengo que sumar todo esto. Pero si sumo el 1 y el 100, me da 101. Si sumo el 2 y el 99, me da 101. Si sumo el 3 y el 98, me da 101. Anda, qué bien. Si sumo todos los números por los extremos, todos me dan 101. ¿Cuántas veces puedo sumar los números de 2 en 2? Pues la mitad de los números que haya, ¿no? Si hay 100 números, puedo hacer 50 parejas y sumándolos. Este, más este, más este, más este, haré 50 sumas, pero todas esas sumas valen 101. Pues hago 101 por 50 veces que me va a salir. Y es el 0, y ahora 5 por 1 es 5, 5 por 0 es 0. Ya está, profe, 5050. Y le hizo la suma. Claro, el profe se quedó un poquillo pasmado y ya habló con los padres para que este chaval estudiase matemáticas, porque estaba claro que era lo suyo. Y este chaval, pues nada, se llamaba Gauss y ha sido uno de los grandes matemáticos que ha dado la historia. Y descubrió o inventó él solito la fórmula cuando apenas estaba en primaria con este ejercicio que le puso el profe. Porque esto básicamente es el razonamiento de la fórmula. La fórmula dice el primero más el último multiplicado por el número de veces, pero dividido entre 2. Porque claro, dividido entre 2, ¿por qué? Porque lo voy cogiendo por pareja, entonces solo puedo hacer la mitad de las veces. El razonamiento que hizo él, ¿no? Si hay 100 números, pero lo voy cogiendo de en 2, 50, es decir, 100 entre 2, 50. El primero más el último multiplicado por la mitad de los que hay, por 100 entre 2. Así que ese es el planteamiento de la fórmula. Vamos a hacerlo con la fórmula nosotros, que no somos Gauss, por prácticos nuestros. En vez de inventárnosla, lo que tenemos que hacer es usarla. Y entonces el primer término es 1, el último término es el 100, eso lo multiplico por el número de términos que hay, que es 100, y lo divido entre 2. Sale 101 por 100, dividido entre 2, me estoy quedando sin rotulador. 101 por 100 dividido entre 2, pues sería 10.100, no me comí un 0. 101 por 100 dividido entre 2. ¿No? Está bien, ¿no? 10.100. Si lo divido entre 2, me sale pues 5.000. La mitad de 10.000, 5.000. La mitad de 100, 50. 5.050. ¿Vale? Esta es la fórmula ya aplicada al razonamiento que hizo Gauss, ¿vale? De ahí sale la fórmula, y esto es un ejemplo sencillo con su historia para acordarse de cuál es la fórmula de la suma de los n términos, de los n primeros términos, de n términos consecutivos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale like, suscríbete al canal, comparte el vídeo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros vídeos de matemáticas, de física, ordenados por categoría, y podrás usar el buscador de la web para encontrar exactamente el vídeo que necesites. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.